Entonces mi experiencia ha sido mucho desde el área práctica y de la práctica me fui a la teoría. Entonces por eso termino siendo a veces más hacia la práctica y bueno, ayer comentábamos que hay muchas líneas de cómo manejar los estudios para la paz. La embajada tiene una propuesta y los estudios para la paz también se complementan desde diferentes líneas para llevar a cabo esta construcción de espacios de paz. La temática se llama Plan de Acción en el Entorno Social para prevenir violaciones de los derechos humanos y le agregué y espacios de paz. Hubo un pequeño cambio porque yo me voy a México, entonces por eso es que se cambió el horario por cuestiones de vuelo, así es que termino y salgo corriendo, pero bueno, hay que aprovechar este espacio que se está generando es un espacio de paz y hay que empezar a visibilizar esos espacios. Lo importante de estos espacios es que nos ayuden a romper ciclos de violencia. La violencia que vimos hace rato son momentos que la humanidad va viviendo, pero así como tenemos capacidades para hacer la destrucción, tenemos capacidades para hacer la construcción, para hacer las paces. Y eso es lo que tenemos que enseñar, las capacidades que tenemos los seres humanos para construir la paz. No es de soñadores, sino de bien realistas. Vicent Martínez Guzmán, que es el creador de la Cátedra UNESCO de Filosofía para hacer las paces, dice que los seres humanos tenemos las capacidades humanas para hacer la violencia, pero también para hacer las paces, y que los pacifistas somos los realistas, los que vemos las realidades. No es que tapamos nuestra mirada, sino al contrario, las vemos. Entonces vamos a ver precisamente que es un poco como las estrellas que estamos viendo. No sé. Las estrellas que estábamos viendo es ver que cada uno tiene esas capacidades para generar esos espacios de paz y conforme las vamos creando, pues va brillando. ¿Sí? El problema es que a veces nos quedamos solo en la violencia. Ya Paulo Freire, gran pedagogo brasileño, nos decía que había que aprender a leer el mundo, no nada más a leer los libros, sino leer la vida, ¿sí? Y que de hecho su primera obra fue Pedagogía del Oprimido, y que decía, el oprimido es aquel que pierde su fuerza y su poder. Para poder abrir espacios de transformación tenemos que abrir espacios de empoderamiento. Tú no empoderas a nadie, solo abres el espacio para que el otro tome su poder. Si dejamos a la persona como víctima, no toma su poder, se queda en el dolor. Somos bien humanos, la humanidad no es de buenos y malos, somos seres humanos con capacidades que desarrollamos unas o las otras, o de construcción o de destrucción, pero no somos ni buenos ni malos, tenemos todas las capacidades. Por eso cuando se hace el estudio se ve que había personas con grandes intelectos, pero esos intelectos no fueron desarrollados para la construcción de la humanidad. Entonces no es de buenos y malos, sino tendríamos como héroes y villanos y quedaríamos muy cortos. La vida es más humana. Somos seres humanos completos con capacidades y cuáles vamos a ir desarrollando, y eso es lo que tenemos que empezar a prestar atención. Ay Dios. Bueno, entonces aquí. Mis inicios fueron en los años 90 con trabajos de paz. Trabajé en un proyecto que se llama Un Mundo Teñido de Paz. Si ustedes lo buscan en internet es www.unmundotenido, sin la ñ, tenidodepaz.org. Hasta la actualidad llevamos 16 países que han participado. Paraguay participó, en donde pintaban los niños qué significaba la paz para ti. Entonces es todo un proyecto en el que vienen lo que es el concepto de paz vista por los niños. Es una manera de empezar a ver que la paz no es única, sino que hay diversas formas de hacer las paces. La paz no es la ausencia de la guerra, por lo tanto, ni la eliminación de los conflictos, sino que es un proceso inacabado que se construye diariamente y reconoce a los conflictos como elementos que permiten conocernos mejor a nosotros, a los demás y nuestra naturaleza. No confundimos violencia con conflicto. La violencia es una de las formas en que los conflictos son abordados, pero también pueden ser abordados de maneras pacíficas. Entonces, no se trata de eliminar los conflictos, sino que esos conflictos sean abordados de manera positiva.
Dice, la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz es una propuesta que se tiene y dice que los seres humanos, al igual que tenemos capacidades o competencias para ejercer los diferentes tipos de violencia, como lo vimos hace rato, también tiene directa, estructural y cultural contra nosotros y contra la naturaleza, también tenemos capacidades para amar a los demás y tratarnos con ternura y cariño, para ejercer las acciones de paz. Nosotros podemos optar por cualquiera de estas dos. No solo existe la paz entendida de una sola manera, hay tantas formas de hacer las paces como diversas son las personas y las culturas. Si yo ahorita les pidiera que ustedes pintaran su momento de paz, ¿cómo lo pintarían? ¿Qué pintarían? ¿Cuál es el momento de paz de cada uno de ustedes? Para algunos a lo mejor es en el río, una caminata en el río. Para otros a lo mejor sería estar en familia, para otros a lo mejor sería una reunión con las amigas o con los amigos. Cada uno tiene un momento de paz diferente, por eso se habla de hacer las paces. No hay una, hay muchas. Lo importante es encontrar ese espacio de paz y qué tanto tú procuras ese espacio de paz, para empezar a generar esas habilidades y capacidades de construcción con los otros. Si tú no tienes tu espacio de paz, difícilmente vas a propiciar un espacio de paz hacia el otro. Dentro de la línea de la cátedra de la UNESCO hay una línea que se llama la ética del cuidado. La ética del cuidado dice que hay que empezar con el autocuidado. Hay veces que como maestros, psicólogos o doctores tendemos mucho a andar cuidando a los otros, ¿no? Y cuidamos a todos los demás. ¿Y quién te cuida a ti? Si queremos ejercer una filosofía para hacer las paces, tienes que autoobservarte y autocuidarte. Si no, viene lo que se llama el quemamiento, terminas agotada o agotado, porque todo el tiempo estuviste dando al otro. ¿Y en qué momento te das a ti? El autocuidado es la responsabilidad de uno mismo. Queremos andar cambiando a los otros, ¿no? Decimos, ay, ¿por qué el otro no cambia? Luego me dicen, doctora, ¿y cómo puede cambiar a mi directora? No, pues no la puedo cambiar, ¿no? Y luego la directora se acerca y me dice, ¿y cómo puedo cambiar a mi maestro? Pues tampoco lo puedo cambiar. Y después los maestros quieren cambiar a los padres de familia y así, todo mundo queremos andar cambiando a los otros. Una de las grandes aportaciones que hace la ética del cuidado es que, ¿qué creen? Nadie cambia a nadie. A nadie cambiamos, ni a la persona que más amas en la vida la cambias. No cambia. Lo que sí podemos cambiar es a uno y la mirada que tienes tú hacia el otro. Pero al otro tú no lo cambias. No. Puedes cambiar tu mirada de cómo te ves con el otro y cambia la relación, pero tú al otro no lo cambias. En la medida en que uno acepta que no cambias al otro, cambia todo. ¿Sí? Es entendernos que nuestra parte tiene repercusión con el todo. Es una mirada sistémica. En México se desarrolla algo que se llama la pedagogía sistémica. La pedagogía sistémica dice que somos interconectados, interdependientes y que lo que me pasa a mí le pasa al otro. Entonces, si me va bien a mí, le va bien al otro. Si al otro le va mal, ¿qué creen? También me va mal a mí. Entonces, si yo soy la directora y a la subdirectora le va mal, ¿qué creen? También me va a ir mal a mí y no es karma. No, es sistema, es sistémico. Por lo tanto, podemos tener diferentes estilos, porque tenemos diferentes estilos, pero no por eso significa que nos tenemos que estar poniendo el pie o estar lastimando, porque estamos en el mismo sistema y entre más cerquitas más rápido. ¿Sí? Es empezar a entendernos como una gran humanidad. Esto lo reflejaba muy bien en la película de Avatar, donde se veía la interconexión y la interdependencia. Si nosotros tenemos alumnos donde los padres están ausentes, trabajamos con lo que sí hay, con los alumnos. Si los papás no están, no están, pero los papás que sí están son los que sí reconocemos, porque están. Es empezar a hacer, se llama en filosofía para hacer las paces, un giro epistemológico. O sea, imagínense, nada más. Girar epistemológicamente es girar el pensamiento. Si giras rápido, ¿qué te pasa?
te caes. Entonces tenemos que tener un punto de referencia para dar el giro. Se ha visto que las promesas de la modernidad no han funcionado. Entonces la posmodernidad viene y critica, esto es desde la filosofía, critica los pensamientos modernos donde dicen, a ver, nos decían que para ser felices teníamos que casarnos, tener 2 hijitos, casa, carro y perrito. Eso decían, ¿no? Los que cumplieron con todo dijeron, ¿y dónde está la felicidad? ¿No? A mí me dijeron que con eso era feliz. Pero los que no nos hemos casado, y los que no les gustan los perros sino los gatos, y los que no tienen hijos, y los que no se quieren casar, o sea, se dieron cuenta que no estaba incluida la diversidad. Había un modelo único de educación y de felicidad. Por eso ahora es empezar a ver que hay una gran diversidad que enriquece, y por eso la temática de tolerancia no significa te aguanto. Tolerancia tiene un significado diferente, es reconocernos diversos para enriquecernos con esas diversidades. Y no es porque te aguanto, es porque nos reconocemos como una parte del todo. Diversos, diferentes, ¿sí? No todos los medios sirven para disminuir la violencia y fomentar la paz. Aquí no se vale que en nombre de la paz se haga la guerra. Tiene que ser coherente desde lo que dices, haces y sientes. Y por eso la educación tiene que empezar a transformar, que no nada más es lo que piensas, sino que eso que piensas lo tienes que sentir para poder decirlo y para poder hacerlo. Si vamos a trabajar por proyectos, ese proyecto lo tengo que sentir en mí. Todos tenemos una capacidad humana y algo que dar para la vida. Si todos entendemos que los maestros estamos para acompañar esos proyectos de vida, cambia totalmente el sentido de la educación. Porque ya no soy el sábelo todo, porque además la verdad es que no lo sabemos todo, y nos volvemos acompañantes de vida y nos transformamos con los que acompañamos. Porque aunque yo ya esté a punto de jubilarme, la vida me necesita para algo. Y entonces entendemos que la educación no nada más el niño es el futuro de la educación. Todos somos el futuro de la población. Se habla que tenemos 7 generaciones de responsabilidad atrás y 7 generaciones hacia adelante. Esto lo tenían también las culturas originarias. Las culturas guaraní también tenían la responsabilidad intergeneracional. Tenías que responder por 14 generaciones, 7 hacia atrás y 7 hacia adelante. Y ahorita parece que nada más estamos como podemos en la que vamos, ¿no? Por eso hablar de la madre tierra no es que nos volvamos buenos, no es de buenitos, es de sobrevivencia. Vivimos aquí y es de tomar conciencia de que tenemos responsabilidad hacia adelante y hacia atrás. Y acompañamos unos con otros, porque yo aprendo con mis alumnos, porque ellos también me enseñan a mí, ¿sí? Entonces es empezar a ver que los pacifistas somos los realistas, los que sí estamos viendo lo que pasa. El giro epistemológico es aquel donde vamos a ir girando en que ya no son las promesas de una utopía, de una paz que algún día alcanzaremos. La paz no está en el futuro, está aquí y ahora. Y entonces vienen todas las filosofías de Medio Oriente. Entonces nos vienen a romper literalmente toda nuestra episteme, porque a ver, a nosotros nos educaron para controlar. Controlar significaba poder y significaba madurar. Y tú tenías control de lo que pasaba. ¿Y tienen control de algo de lo que pasa? No, la crisis que estamos viviendo no es solo una crisis económica, es una crisis económica, una crisis social y por eso se está volviendo personal. Claro, ¿por qué? Porque no controlamos nada. Si lo vemos desde la física mecánica que te decía, para que algo sea científico tiene que ser controlable, evaluable y repetible, ¿cierto? ¿Sí? Viene la física cuántica y nos dice, no, lo más seguro es que todo está en caos, en movimiento y que nada es controlable. Y además te dicen fluye, no, pues ¿cómo?
Primero me dicen que controlo y ahora me dicen que fluyo. Pues no. Es un cambio de mirada y eso es el giro que tenemos que hacer en la educación. Imagínense si estamos educando con una educación no del siglo pasado, sino del antepasado. Hay un choque generacional muy fuerte. Los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan, es porque no están encontrando respuestas ni en el trabajo ni en la escuela. Nosotros si queremos, a nosotros todavía nos podían educar con, es que así es, ¿no? Así se ha escrito. A nuestros jóvenes, ¿cuántos de secundaria y bachillerato o ¿qué es? ¿Tercer ciclo? Les están entregando las tareas. No más, les pregunto, ¿les están entregando? No, y les dicen, tienen 8 días más, ¿y se las entregan? No, y ni se las van a entregar, ¿eh? Y no nomás está pasando aquí en Paraguay, está ocurriendo en todo el sistema educativo. Tenemos que tener una transformación. Si nosotros creemos que tenemos todavía el control y el poder, olvídenlo. Estos chicos y estos jóvenes, hay un cambio a nivel evolutivo. Pedagogía 3000, que es un movimiento que está existiendo, está viendo que hay un cambio a nivel de evolución fisiológica, pero sobre todo cerebral. Estos chicos no es que traigan un nuevo chip, sí, traen unas nuevas características. ¿Han visto a los bebés de ahora? Nacen con los ojos abiertos, y no nada más aquí, en todo el mundo. ¿Se están fijando que además ya mueven sus manos? Sí. ¿A qué edad se le están cayendo los dientes? A los 4. Se caía a los 6. ¿Sí? Estos chicos traen nuevos ritmos. Lo que está pasando es que a nivel del cerebro se conectó, teníamos el primer cerebro, ¿se acuerdan cuando fuimos evolucionando? El primer cerebro era el reptiliano, ¿cierto? ¿Sí? Que es el instintivo. El segundo, que se desarrolla en los mamíferos, es el límbico, que es el de las emociones. El tercero, que es el derecho y el izquierdo, es el racional. Pues ahora se está desarrollando el cuarto cerebro. El cuarto cerebro son niveles de conciencia. Por lo tanto, ellos van a ver que lo que dices es lo que haces. Y si no haces lo que dices, no eres su líder. Y entonces te van a decir, ¿y tú por qué no? Ni siquiera te van a decir, usted, no. ¿Y tú por qué no? Y entonces si tú les dices, prohibido sacar el celular, y te van a decir, ¿y tú por qué sí? Y entonces por más que tú le digas, porque el reglamento es diferente, ellos van a hacer lo que tú haces. Por eso Espacios de Paz tiene que ver con uno como maestro. Porque si para nosotros ser guía es que el otro se permita acompañar, necesitamos ser más coherentes. Y menuda tarea. Porque algo que tenemos de incoherencia es porque hemos estado fragmentados entre lo que pensamos, decimos y sentimos. Y entonces hacemos una cosa, decimos otra y pensamos otra. Y estos chicos van a seguir al maestro que hace, piensa y dice lo que hace, ¿no? Lleva una coherencia entre lo que piensa, dice y siente y hace. Vean los maestros que son seguidos en las escuelas, es porque son coherentes con lo que hacen. ¿Por qué? Porque el chico que está viendo que el maestro lo dice y lo hace, tiene sentido. Si no, no tiene sentido, ¿eh? Al final esos son maestros de vida, ¿no? Los maestros que nosotros recordamos eran así. Nada más que ahora no lo están diciendo. Y si no lo eres, te lo van a decir. Y te van a decir, hazlo tú primero. Y las tareas, si no tienen sentido, no las van a saber, no las van a hacer. Si ya San Google sabe todo, ¿para qué se van a estar aprendiendo las cosas? Lo que no sabe San Google es gestionarlo y utilizarlo y detectar qué si es verídico o no. Entonces va a llegar un punto en que la escuela ya no va a prohibir el uso del teléfono. No puedes. Lo que tendremos que hacer fue como cuando la televisión salió, ¿no? Que al principio se prohibía y después que se hicieron las TICs, ¿no? Aprender a acompañar la tecnología. Vamos a tener que hacer lo mismo. ¿Cuántos toman nota? Nadie, agarran y le toman foto.
Ahora, pues está bien que le tomen foto y cómo lo gestionamos. Por eso los pacifistas tenemos que ser bien realistas, no es de cerramos los ojos, o sea, no, ¿cómo nos transformamos? Es un gran reto, ¿sí? Sustituir la perspectiva del observador por los participantes, no es solo observar lo que pasa, es tomar participación. ¿Somos constructores de paz o no? No es nada más del gobierno, es entre todos cómo nos construimos. Hacer las paces es de gente corriente y normal, no es de sabios y santos, no se tienen que volver Madres Teresas de Calcuta, ni Gandhi, ni nada. Así de imperfectos como somos, apostamos por acciones de paz. Si nos enojamos, yo me enojo un montón, aprendemos a conocernos y a reconocernos. No significa que no sientes nada, al contrario, sientes un montón. Pero es empezar a hacernos responsables de lo que hacemos, decimos y pensamos. Es hacer rehistoria. Aquí yo tomo esta mirada de educar para recordar desde filosofía para hacer las paces, que es una manera de hacerlo, hay muchas, hay diferentes, los otros talleristas darán otras líneas. Hacer rehistoria habla de un pasado hacia adelante y un futuro hacia atrás. Fíjense, es cambiar, les dije, es cambiar la perspectiva. Esto viene mucho de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, tanto guaraníes, mayas, mexicas, de pueblos de Bolivia, nos dicen que el pasado no está atrás, está adelante, porque es lo que ves. Es la historia de todas las generaciones que han venido antes que tú. Quienes toma sus raíces, toma su fuerza. Quien le da la espalda a sus raíces, no toma su fuerza. Eso es una mirada sistémica. Tenemos que reconocer de dónde venimos. En la medida que yo reconozco mis raíces, tengo fuerza para moverme. Si yo no las tengo firmes, me quedo. A lo mejor suena un poco extraño, pero ustedes piensen en todos aquellos que tienen el idioma guaraní, por ejemplo, se reconocen, pueden aprender otros idiomas y se mueven, pero el que lo niega está peleándose siempre con el pasado y ahí se queda. El pasado no es para que te quedes en el pasado, es para que lo reconozcas, tomas fuerza y te mueves. En terapias sistémicas, por ejemplo, dicen que si tú quieres tomar tu fuerza, tú tienes que tomar a tu papá y a tu mamá tal como son, tal como son. Es más, si el papá nada más ayudó a que tú nacieras, tal como fue. Se toma y continúas, porque si no tomas la fuerza de los papás, todo el tiempo quieres arreglarles la vida y no te toca. Tú eres hijo o hija y tienes que mirar hacia el frente. ¿Sí? Si quieres que tus hijos tengan fuerza, deja que ellos tomen su lugar de hijos y tú de padres. Y entonces ellos voltean hacia el frente, si no, voltean hacia atrás. Es toda una mirada que a veces no hemos visto y siempre vamos queriendo alcanzar la paz algún día y ahí vamos hacia el futuro. No, pues si no es competencia, es tomo mi pasado para tomar responsabilidad de esas 7 generaciones que tenemos para poder ver hacia adelante, que dicen que está atrás. Yo veo y reconozco mi pasado y la potencialidad que tengo. ¿Sí? Es un giro. ¿Sí? Es ver la historia que pasó reciente para ver quiénes vivieron esa historia, para recordarla desde una narrativa de paz. La narrativa de paz tiene que ver procesos restaurativos, reparatorios, reconciliatorios y de sanación. Si nosotros nos quedamos con el video solo con el dolor, nos paraliza. Duele mucho, es indignante, va contra la dignidad humana. Hay que narrarlo, hay que recordarlo y narrarlo, pero también transformarlo. Desde la transformación de todo lo que se generó. Ahí se generó lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de desarrollarlo mejor como ser humano a pesar de lo peor que viviste. La lugoterapia de Frank, ¿sí? Entonces ver toda esa manera en cómo no me quedo paralizada por el dolor. Somos bien humanos, la violencia duele mucho.
Si yo me quedo en la violencia, me paralizo y me quedo como víctima. Y si yo me quedo como víctima, quiero venganza. Y muchas veces el siguiente ciclo de violencia ya no lo hace el victimario, lo hace la víctima, y con mucho dolor. Por eso hay que tomar responsabilidad de lo que me pasa. Si algo me duele, si estoy en una situación de violencia, tengo que aprender a salirme, que es el primer paso, ¿sí? Verla, que es una. 2, salirme, que eso se llama empoderarme, pero también tengo que transformarme, si no, repito el ciclo de violencia. Y para transformarme tengo que pasar por procesos de restauración, restaurarme como ser humano, porque dolió mucho. Y tengo que reconocer ese dolor para transformarlo, para repararlo y reconciliarme conmigo y con la vida, para llegar a procesos de perdón, si es posible. Somos bien humanos y eso se nos olvida, no somos de buenos y malos. La persona que a veces es más violenta ha sufrido muchos ciclos de violencia. No estamos justificándolo, pero ahora imagínense a un joven que ha vivido, piensen en su alumno o alumna más violenta. Generalmente ese alumno es violentado en casa, violentado en su entorno, violentado en la escuela porque es el que es expulsado, sacado y sancionado, y como lo sacamos termina pues con la violencia de la sociedad, o sea, una cuarta violencia, y si lo encarcelan va a la quinta en las cárceles. ¿Cuántos ciclos de violencia ha vivido? Miren. Y luego decimos, ¿y cómo puede ser un asesino tan cruel? No lo justificas, pero hay que entendernos bien humanos. ¿En dónde vivió un espacio de paz? ¿En dónde? No podemos cambiar ni su casa ni esto, pero el de la escuela, en la escuela sí podemos abrir un espacio de paz. En este sí. Por eso hay maestros que transforman vidas. No queremos ser salvadores del mundo, pero si tú abres espacios de paz, tú rompes ciclos de violencia y escalada de violencia. ¿Cuál es la diferencia? Los ciclos es las veces que se repite una violencia, ¿sí? Y la escalada es la intensidad de la violencia. ¿Cuál es la última intensidad de la violencia? La muerte, ¿no? Asesinato o suicidio. Cuando nosotros estamos en lugares con mucha violencia, yo trabajé en un lugar que se llama Tepito, que es en la Ciudad de México, te pasa algo muy interesante. Cuando la violencia se vuelve continua, la empiezas a normalizar. Ya la ves naturalita y ya ni te das cuenta, ¿no? Va pasando. Llegó un día en que mi papá me llevó a la escuela, a la primaria, porque no pasaba ni transporte público porque lo asaltaban. Entonces, cuando yo llego, estaba un señor con un cuchillo apuñalando a otro señor. Mi reacción, ¿cuál creen que fue? No, agarré a meter a los alumnos. O sea, para mí lo primero fue los alumnos, avisar a la directora, le dije a los padres de familia, hagan una cadena, hagan a los niños hacia acá, y me metí a dar clases. Cuando llego a mi casa, mi papá estaba espantadísimo y me dice, oye hija, ¿y el señor? Y yo, ¿cuál señor? Pues el del cuchillo. O sea, se vuelve tan normal que a mí se me olvidó una vida humana que estaba afuera. Es muy fuerte. Eso es lo que pasa. No es que en ese momento llega la violencia hasta ese tope. Es como les decía, el cuento del sapito, ¿no? Van poniendo agua caliente y conforme le van subiendo la intensidad, no te das cuenta. Vas normalizando y naturalizando la violencia. La violencia por eso nos tiene que seguir sorprendiendo, porque si no, se viene una escalada más, es decir, se intensifica, porque te hace reaccionar hasta que ya está más alta. Nos tiene que sorprender la violencia, pero no te tienes que quedar en la violencia. Tienes que buscar las capacidades humanas para moverte de la violencia, porque lo que hace la violencia es que te paraliza. Es tan fuerte que después de normalizarla, te paraliza, no sabes qué hacer. Y después te vuelve indiferente. Por eso hay que movernos desde las capacidades de paz. Cuando vemos un acto violento, tenemos que denunciarlo y tenemos que detenerlo, pero no quedarte en la violencia, porque si no te quedas en el dolor. Tenemos que buscar estas capacidades humanas de transformarlas. Ver la realidad significa verla
fotografía completa, ¿no? Por ejemplo, esta fue una escena de la guerra de Irak, entonces esta era la fotografía, pero en la CNN, en Estados Unidos, pasaban la parte donde el soldado estadounidense le daba agua al soldado iraquí, nada más mostraba esa parte de la foto, ¿no? Y Algeciras, que es la cadena de los países árabes, mostraba la otra mitad, donde el soldado era apuntado con el arma. Eran dos historias diferentes, pero no mostraban la historia completa. La historia completa es de humanos, ni buenos ni malos, algunos apostando por la destrucción y otros por la construcción. Entonces, hacer las paces significa esto, buscar la fotografía más completa. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega a un genocidio? ¿Qué es lo que estaba, o sea, más grande? No nada más de unos contra otros, porque si no queda fragmentado, tiene que ser más completa, ¿sí? Es empezar a ver que hay que entender qué es paz, qué es conflicto y qué es violencia. Entonces, paz es todo aquello que nos permite ser como mejores seres humanos y permite desarrollar todas mis capacidades humanas. Hay paces, es decir, diferentes maneras de hacer las paces. Hay paces internas, hay paces sociales, hay paces políticas, hay paces ecológicas, ¿sí? Y hay una paz negativa cuando yo nada más veo la guerra, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo nada más pienso que mientras no haya golpes, hay paz, ¿no? Pero puede haber toda una violencia cultural o una violencia estructural y no la vemos, pero se vive, ¿no? El conflicto es visto como algo positivo, es inherente a las interacciones humanas, es didáctico y es transformador. La parte positiva del conflicto es, un conflicto es la contraposición de necesidades e intereses y valores entre dos partes. Al ser diferente, vamos a tener intereses diferentes, por lo tanto vamos a tener conflictos, pero no por eso tenemos que ser violentas, ¿sí? A lo mejor la maestra tiene una necesidad y yo tengo otra, pero podemos negociarla y no por eso va a terminar en violencia, ¿sí? Los conflictos son parte de las relaciones humanas. Vygotsky lo decía, ¿no? Teníamos una zona real de aprendizaje, una zona potencial de aprendizaje. ¿Y qué teníamos que hacer de una hacia la otra? Pues un conflicto, ¿no? Tenías que conflictuar lo que ya sabías para aprender algo nuevo. Entonces los conflictos son positivos siempre y cuando se aprendan a transformar de manera positiva. Y la violencia, hay violencia directa, que es la que ven nuestros ojos, hay violencia estructural, que es la que generan las estructuras, y hay violencia cultural, que es la que la cultura va generando, ¿sí? Entonces, se hace todo un estudio del Manifiesto de Sevilla para ver si el ser humano es violento por naturaleza. Y la respuesta es no. No es genético, no es natural, la violencia es totalmente social. Y no es lo mismo violencia que agresión. Violencia es con la intención del daño, agresión es la pulsión que te mantiene en la vida, ¿sí? Entonces la violencia no es natural. Que han aprendido socialmente a ser violentos es diferente, o que hemos enseñado violencia es diferente. Eso de, no mijito, si a ti te pegan, tú pégales 2 veces. ¿Sí? Eso es enseñado, no es natural. Es empezar a ver cómo estamos heredando ciertas violencias. No, los hombres son bien violentos, no. Culturalmente se ha enseñado que sean violentos, pero el hombre ni la mujer son más o menos violentos. El ser humano, si no ya nos hubiéramos extinguido. El ser humano tiene la perseverancia de la vida. Socialmente, por los sistemas que tenemos tan competitivos, se ha aumentado la violencia, pero no es natural, es social. Ahí es hacia acá. Muy bien. Es decir, que la paz es un fenómeno a la vez tanto interno como externo al ser humano. Se trata de buscar una armonía o un equilibrio tanto con nosotros, con los demás, como con el medio ambiente, e incluye todos los aspectos del ser humano. Es dejar de ver al ser humano como una máquina. Antes, si te dolía la cabeza, ibas con el neurólogo, ¿no? Y si te dolía el corazón, con el cardiólogo. O sea, estábamos todos fragmentados. Es empezar a vernos, como dice el doctor William, es empezar a vernos integrales, con una mirada holística. Que no, es más, la medicina se está haciendo holística. Ya vieron que las enfermedades no nada más es por sí mismas, sino tienen que ver con nuestras emociones, con la alimentación, con nuestro entorno. Hay teorías sobre el cáncer que tiene que ver con el rencor.
Porque ¿qué es el cáncer? La reproducción de células en niveles más amplios. Y entonces tiene que ver con sentimientos no expresados y sobre todo no perdonados. Entonces tenemos que ver que somos más que un cuerpo y que una mente. Somos cuerpo, mente, emociones, espíritu y más. La paz imperfecta nos habla precisamente de que la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido dirigida por la paz, por la cultura de paz. Hay que visibilizar aquellos momentos y acciones que crean paz a pesar de que estén en contextos en los que existen los conflictos. La historia se ha escrito mucho desde el dolor y mucho desde la violencia. Hay que también escribir los momentos históricos que se han hecho desde paz. El que Paraguay tenga reconocido como idioma oficial el guaraní son parte de la historia de la humanidad que se tiene que escribir y reconocer como historia de paz. Sí, claro que sí, es todo un reconocimiento de una paz que tiene que ver con el reconocimiento de lo que estaba y de lo que hay, y eso les da fuerza, ¿sí? La mayoría de los conflictos se regulan de manera pacífica, solamente nos damos cuenta de los conflictos regulados de manera violenta y con resultados destructivos. No hay que quedarnos solo con la violencia ni con aquello que destruye, porque si no, seguimos consumiendo noticias de violencia. Si nosotros solamente ponemos nuestra mirada en la violencia y en la destrucción, vamos a seguir sin ver los momentos de paz y de construcción. ¿Cuántos momentos de historias de paz recuerdan? A lo mucho Gandhi, ¿no?, de la India, Mandela y Martin Luther King, fin. ¿Y los demás no hemos tenido historia de paz? Sí, pero no se ha escrito. Hay que empezar a ver estos momentos de paz y dónde están y cómo se escriben. Por eso vean los periódicos, ¿qué ponen? Pues más noticias amarillas, ¿no? O más noticias rojas. Es empezar a ver las noticias de construcción, ¿sí? Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas y no siempre son negativos, no siempre tienen por qué terminar en violencia. Un espacio de paz importante en sus escuelas es abrir espacios de reconocimiento. En la medida que ustedes reconozcan a sus maestros si son directores, a sus alumnos si son maestros o a los padres de familia, esas habilidades se van a ir ampliando. Es decir, si yo nada más veo que el alumno no me entrega tarea, y siempre le digo es que tú no entregas y no entregas y no veo lo que sí hace, se va a seguir mostrando lo que no, pero y lo que sí no se va a ir reproduciendo. Si un director, por ejemplo, no reconoce las ceremonias o las acciones que hace esa maestra, la maestra las va a dejar de hacer. Hay que reconocer lo que sí se hace, eso es lo que se va potenciando. Axel Honneth habla de la teoría del reconocimiento. El reconocimiento fortalece. Cuando a ti te dejan de reconocer, te debilitas y se hacen espacios de violencia. Hasta en pareja, cuando tú le reconoces a tu pareja lo que sí hace, toma fuerza la relación. O cuando a ti te reconocen lo que sí hiciste, lo vuelves a hacer, porque te están diciendo, te vi lo que hiciste y eso te da fuerza, ¿no? Cuando yo hablaba sobre por qué teníamos que hablar de paz y por qué teníamos que hablar de estos temas que parecen tan obvios, me decían era como cuando alguien te dice te amo y después pasan 5 años y ya no te lo dicen. El otro, pues ya te lo dije, pues sí, pero me lo tienes que estar recordando para fortalecerlo. Así es la paz. La paz tenemos que estarlo recordando para seguirla fomentando. Parece obvio, pero no. ¿Por qué? Porque si tú no lo dices, no lo reconoces, se debilita y se puede anular. Entonces, por más que alguien le haya dicho ya te amo hace 5 años, yo les recomiendo que lo vuelvan a decir, porque si no, las relaciones se van desgastando. Ay, es obvio, yo lo hago. No, hay que decirlo. La palabra reafirma y reconoce. Ay, ¿yo cómo le voy a decir a mi hijo que lo amo? Pues así, necesita ser escuchado y decirlo. Ay, lo sabe. No, tenemos que decirlo. Así también es la parte de paz. Tenemos que irlo diciendo. Abrir espacios de hablar y escuchar. Cuantos espacios tengan en las escuelas de asambleas nos va a permitir fomentar espacios de paz.
Si yo no doy espacios para que el otro hable o yo para escucharlo, va a ser solamente hasta que esté en crisis cuando se den los momentos de hablar. Pero entonces va a haber o mucho dolor o mucho enojo y entonces difícilmente vamos a encontrar maneras pacíficas de transformarlo. Si yo soy maestra, abro asambleas por lo menos cada 15 días para escuchar a mis alumnos qué está pasando en ellos. Si se puede cada 8 días, mejor. Y son el formato de asambleas que Freinet tiene años manejando, ¿sí? Si yo soy director o directora, escucho a mis maestros y no hasta que les tengo que mandar un extrañamiento o una falta o como se llame aquí. Y entonces, si no, nomás nos estamos viendo en lo que no hay y falta en lo que sí hay. Por eso la comunicación no violenta nos habla de reconocer las necesidades, los sentimientos de cada una de las partes para hacer peticiones. Cuando yo estoy en un conflicto tengo que encontrar qué siento, qué necesito para hacer una petición. Yo a los adolescentes les digo, a ver, si tú llegas con el otro y le dices, es que estoy muy triste, pues el otro te va a decir, pues qué pena, ¿no? Si tú le dices, es que estoy triste porque necesito pasar tiempo contigo, ya sabemos por qué. Y si tú le dices, podemos pasar tiempo al menos una vez a la semana, ya hay una petición que podemos negociar. Y hacer una diferencia entre petición y exigencia. No es lo mismo que exijas a que pidas. Si tú llegas y le exiges al otro, el otro se resiste. A nadie nos gusta que nos exijan, aunque tú creas que es su obligación. No, es mi marido y que se aguante. No. Se hace petición porque a las peticiones hay negociaciones, a la exigencia no hay posibilidad. Si yo le digo, maestra, ¿me podría avisar cuando falten 5 minutos, por favor? Ella me dirá, no, es que no traigo reloj, pero fue en petición. No, pero la maestra de aquí al lado, ahorita lo hacemos entre las dos. Hay negociación. Así yo le digo, le toca que me diga, ¿a mí por qué? ¿No? Y hay veces que vamos con la exigencia directa y no con la petición que puede ser negociación. Así sea director, maestro, alumno, no. En la posibilidad de la petición está la posibilidad de la negociación. Las 4 fases de la comunicación no violenta es observación, sentimientos, necesidades y petición. Y por eso es que el doctor Soto habla tanto del corazón. No es que nos hayamos vuelto románticos, no. Para transformar conflictos, si yo no sé lo que siento, ¿cómo hago una petición? Y luego, si llegamos a la relación y decimos, es que no sé ni lo que siento, pues es que si no lo sabes tú, pues el otro tampoco. En la educación emocional, Goldman dice que somos unos analfabetas emocionales. No sabemos luego ni lo que sentimos. Entonces es importante empezar a reconocer qué es lo que siento para poder encontrar mis necesidades, para ir pidiendo hacer peticiones y no llegar a la exigencia o a la frustración. Porque a veces hasta que veo que no me siento bien, pero no sé ni lo que siento, es que entonces entramos en conflicto con el otro. Es empezar a reconocer mis propios sentimientos y mis propias necesidades. No sé si se ve, porque está muy chiquito, pero bueno. Este es un cuadro. ¿Qué vemos ahí? ¿Sí se alcanza a ver? Muy poquito, pero bueno. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué observan? Un pájaro, ¿qué más? ¿Un qué? Una pelotita, un perro, un zorro, un zorrito. Bueno, ¿qué creen que va a pasar en la 4ª fotografía? Tenemos 1, 2, 3. ¿Qué creen que va a pasar en la 4ª? El pajarito va a volar. ¿Qué más? ¿Mandé? Es algo pesado y subió, ¿no? La bolita en la 3ª. Subió. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es? Es el sol, en efecto. Esto es algo que pasa mucho en la comunicación. Nos inventamos historias.
Nos inventamos nosotros ya nuestra historia, que algo que era pesado, que si se caía, que no se caía. Lo más importante es observar sin juicio, y eso cuesta mucho trabajo. Generalmente observamos y ya nos inventamos la historia. Y entonces cuando ya nos la están contando, pues ya no lo oímos porque nosotros ya traemos la nuestra. Por eso en la comunicación tenemos que empezar a observar sin juicio. Es observar el hecho, es lo que empezaron al principio, un pájaro, sí, un zorro o otro animal y un círculo que no sabemos qué es. Conforme tenemos más información, podemos tener más posibilidades de negociación. Cuando tengan un conflicto en las escuelas, tienen que escuchar a todas las partes, no nada más a la víctima, a todas, incluso al victimario, porque a veces el victimario es víctima de otras violencias y a veces nada más sancionamos, ¿sí? Entonces es empezar a tener más completa la historia. Observar con evaluación, por ejemplo, es: Patricio es pésimo jugador de fútbol, por su culpa siempre perdemos. Eso es con juicio. Sin evaluación o sin juicio es: observo que Patricio no ha anotado goles en los últimos 10 partidos. ¿Sí? No damos por hecho que el otro ya es malo. Es como Messi, ¿no? En el Barça, en los últimos no anotó, y no por eso decimos es el pésimo jugador, en los últimos no anotó. ¿Sí? Eres una desordenada, nunca acomodas los documentos donde deben de ir. Ahí es con juicio. Sin juicio, observo que los documentos no están en el archivo correspondiente. ¿Cuesta trabajo? Sí, porque nuestra mirada está mucho en catalogar, enjuiciar, calificar. Y entonces a veces no nos permite ver las historias completas, vemos historias fragmentadas. Bueno, dice, un ejemplo de un mensaje del tú. Esto es entre dos, un esposo y una esposa, y dice: nunca me escuchas cuando te hablo, me ignoras constantemente, tu periódico es más importante que yo, simplemente no te importo. ¿Cómo? Si te escucho todo el rato. No puedes escucharme y leer el periódico a la vez, eres un irrespetuoso. Soy irrespetuoso, no tienes ni idea, tú crees que solo tus cosas son importantes, y así se sigue, ¿no? Es ante un hecho con juicio las dos partes. Un ejemplo del yo, es decir, sin juicio, sería: cuando te veo leer el periódico mientras te hablo, me siento frustrada porque tengo la necesidad de ser escuchada. ¿Crees que podría cerrar el periódico 5 minutos y atender lo que tengo que decirte? Si se fijan, tiene primero la emoción, ¿no? Me siento frustrada. Y después tiene la necesidad de ser escuchada y después viene la petición. No es fácil a la primera, ¿eh? Y tampoco es algo, es un giro, por eso es empezar a girar, pero nos quita el papel de víctimas. Y aquí tomas tu fuerza. Ni uno es el malo, ni tú tampoco la buena, ni tú la mala, ni el otro. Bien humanos, pues si estamos en relaciones humanas aprendiendo unos de los otros. Y no estamos acabados, bien imperfectos. Por eso se habla de paces imperfectas, pero en relaciones que nos permitan construirnos de otras maneras, ¿sí? Y no más desde el dolor. Las culturas budistas nos dicen que aprendemos o por conciencia o por dolor. La violencia es por dolor. Hay que ver por cuál queremos seguir aprendiendo, ¿no? Ya como humanidad, a lo mejor ya podemos empezar a aprender desde otras perspectivas. Es empezar a ver que los conflictos pueden ser abordados o desde la cooperación, la sumisión, la evasión o la competencia. ¿Tienen una hoja, cierto, ahí desocupada? ¿Tienen dentro de sus folders? ¿Tienen una hoja? Fíjense bien. Por parejas, con la persona que esté a su lado, van a hacer lo siguiente: tienen que poner una hoja y una pluma, es decir, entre los dos van a poner una hoja y una pluma. Entonces se giran un poco para que puedan quedar un poco los dos de frente. Si hay alguien que queda sin pareja, va a ser un observador. El observador va a observar qué pasa en esa pareja sin hablar, solo anota, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio muy rápido. Vuelvo a decir, nos vamos a poner por parejas. En cada pareja debe haber una hoja y un bolígrafo. Si hay una tercera persona, ella va a sacar una hoja para anotar lo que observa. Si esa pareja no tiene observador, no hay problema, pero va a haber en algunas donde hay 3
Y entonces queda como observador. Y el observador solo va a notar lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿listos? Nos ponemos por parejas. ¿Ya? Todos ponemos una hoja y un bolígrafo en medio. ¿Ya todos estamos así? Si alguien falta de hoja, alza su manita. Si hay alguien que falta de pareja, ¿hay alguien que falta de pareja? Pueden trabajar ustedes dos, nada más se cambia alguien para ponerse al lado. Y si no, puede terminar como observadores. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense bien, ¿eh? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sin hablar desde este momento, ya no se puede hablar. Vamos a utilizar otras formas de comunicación. Ya no pueden hablar desde ahorita. Entonces, entre los dos o las dos personas van a tomar las dos personas el bolígrafo. Las dos personas tienen que tener sus manos en el bolígrafo. ¿Sí? ¿Ya? Y van a hacer entre las dos personas un dibujo sin hablar. Tienen 1 minuto desde ahora para hacer un dibujo sin hablar. Comenzamos. Sin hablar, comienzan. Sin hablar, ¿eh? Yo sé que les dan muchas ganas, pero sin hablar. Sin hablar. Comenzamos. Ahora, los que vayan terminando, todavía no lo enseñamos. Ahora van a poner el nombre de las dos personas sin hablar. Sin hablar el nombre de las dos personas. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ya van a hablar. Espérenme tantito. Antes de hablar, quiero que observen su obra de arte. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya lo observaron? Muy bien. Primera parte que quiero que observen. Vean si el dibujo está orientado hacia alguna de las dos personas. Ajá. O si está en medio de las dos. Nada más quiero que lo observen. Segunda cosa que quiero que observen. Si hay más movimientos ondulados, es decir, como suaves de movimiento, o si hay movimientos muy rígidos, como líneas, o momentos hasta donde se rompió la hojita. Esos momentos son momentos de tensión. Nada más que lo observen. Y la tercera observación, ahorita ya los voy a dejar hablar, se los prometo. La tercera observación que quiero que hagan es que se autoobserven ustedes. No vean al otro. Quiero que en este momento se autoobserven qué sintieron cuando el otro tomó el poder de la pluma. No me lo digan, nada más autoobsérvense. ¿Qué siento yo cuando el otro tiene el poder? ¿Qué siento? ¿Me da impotencia? ¿Me siento a gusto? ¿Qué siento cuando el otro toma el poder? Segunda, ¿qué siento cuando yo tengo el poder y si lo tomo o lo dejo? Eso es autoobservación. ¿Qué me pasa a mí con el poder? Esto es un juego de poderes, ¿eh? Parece muy inocente, pero es todo un juego de poder, porque no era lo mismo el que tenía la pluma abajo que el que tenía la pluma arriba. Pero más que observar al otro, autoobsérvense ustedes. ¿Qué me pasa a mí cuando hay lucha de poder? ¿Ya? Ahora sí. La tercera, bueno, la última parte es, van a darle las gracias a la persona con que hicieron el ejercicio porque les permite conocerse más. Y entonces sí, ahora sí, comenten por 1 minuto cómo les fue. 1 minuto, ahora sí ya pueden hablar. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo vivieron? Hablen con su compañera o compañero cómo lo vivieron.
Muy bien. Le dan las gracias a su compañera o compañero. Y ahora sí, vamos a ver qué pasó. Una pareja que me quiera contar qué pasó. ¿Qué pasó en este? Sí, maestras, pueden, a ver, creo que sí se puede esto. Yo soy bien irrespetuosa de los maestros. Sí, acá. Sí, maestra, es que ya no quiso más para allá. Sí. Es cierto. Bueno, particularmente con mi compañero de Erlis, sentí mucha rabia cuando agarré el bolígrafo porque él agarró de hacia abajo y yo de hacia arriba. Y yo quería, o sea, tenía en mi pensamiento querer dibujar un árbol. Pero como que yo quería dibujar el árbol y él me salió con una persona. Yo dije, ¿qué es lo que quiere hacer este? Dije. Y sentí mucha rabia porque yo quería dibujar mi árbol y él me salió con una persona. Entonces yo dije, me piché y dije que dibuje lo que quiera y entonces agarré nomás el bolígrafo. Y como que después, cuando dibujó todo su personita, dibujábamos el árbol que yo quería y sentí que él dejó que yo dibujara lo que yo quería. Y después él quería seguir dibujando su personita, quería ponerle ojo, boca, no sé qué, ¿verdad? Y me dio mucha impotencia, como dijo. Bueno, y después como que me calmé más porque también me di el gusto de dibujar lo que yo quería también. Y como que él tenía el bolígrafo de hacia abajo, yo de hacia arriba, yo sentía que él tenía más autoridad, más poder por lo que él quería hacer. Muchísimas gracias. Derlis, ¿nos puedes decir tú cómo lo viviste? Hay que escuchar todas las partes. Bueno, de mi parte, justamente coincidimos con la compañera porque somos conocidos de la facultad y justamente con este dibujo me llevó con ella a llegar a una conclusión porque yo veía en ella que ella también quería dibujar, pero como que yo tenía el manejo del bolígrafo, entonces yo primero voy a dibujar después vos. Fui un poco egoísta al ignorarle a ella porque siempre se dice la frase ese, hay que darle el espacio primero a las mujeres y después a los caballeros. Y como yo primero quería dibujar, entonces dibujé mi personita y después le dejé a ella dibujar su árbol. Eso es justamente lo que llevó. Les damos un aplauso, muchas gracias por compartir. Parece un juego muy inocente, pero ya vieron todo lo que implica. ¿Por qué? Algo importante en estudios de paz es el poder. El poder no es bueno ni malo, depende de cómo lo gestionas. Hay que visibilizar el poder y tenemos que visibilizarlo, acordarlo y negociarlo, porque si no se hacen unas luchas. Bueno, yo este ejercicio lo hice con supervisores, en México los supervisores, no sé aquí si también se maneja por supervisor, entonces imagínense, puros supervisores. Cuando hice este ejercicio, eran dos supervisores, un supervisor de la zona alta, que era la zona de más rica, y el supervisor de la zona baja, que era la más popular en México. Cuando hicieron este ejercicio, nomás se veía así, hicieron un hoyo en la hoja, había un hoyo, y entonces cuando yo pasé, tiraron la hoja, y los dos bien serios, y yo digo, ¿y su hoja? No sabemos qué pasó, y voy viendo la hoja ya tirada con un hoyo así. Imagínense la lucha de poder que hubo ahí, o sea, fue todo el tiempo peleando por el bolígrafo, por el poder. Negociación, no hubo nada de negociación, hubo un hoyo. Y eso nos pasa en las relaciones humanas. ¿Se logró ahí el objetivo? No, bueno, solo que hubieran querido hacer un hoyo, pero no creo que ese era su objetivo. Somos bien humanos y aunque nos conocemos, pues tenemos necesidades. Aquí tenían un conflicto los dos. Tenían necesidades diferentes, porque cada quien tenía su idea del dibujo, pero también una necesidad en común, que era un mismo dibujo. ¿Cómo hacemos cuando tenemos el mismo objetivo? Y eso pasa en las escuelas, esta lucha de poderes. Desde quien tiene la dirección, desde si la suelto, la dejo, la agarro, la tomo, la arrebato, la quito, la suelto. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera comentar cómo les fue en su experiencia del dibujo? Es interesante ver estas experiencias. Sí, gracias. ¿Puedo enseñar dibujo? Bueno, nuestro dibujo, ya que estamos hablando por la paz, me pareció
bueno dibujar el corazón. Y ya que el corazón, ¿verdad?, lo arregla la naturaleza, me hace sentir más feliz. Y acá mi compañero fue cediendo a que yo hiciera el dibujo. Y se notó, ¿verdad?, que él estaba conforme a medida que estaba dibujando. Me gustó mucho. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, en realidad desde que comenzó a dibujarlo, porque ella tenía el control de la pluma, capté que el dibujo iba a ser bueno y entonces comencé a ceder y me dejé llevar y en realidad me sentí muy bien en este ejercicio porque percibí que era algo positivo, algo agradable y entonces le permití seguir adelante y me pareció que terminó bien la obra. Muchas gracias. Muy bien, les damos un aplauso. Bueno, fíjense bien, lo que hicimos ahorita fue un ejercicio para entender el conflicto. Paco Cascón nos dice que el conflicto puede ser abordado desde diferentes maneras, pero principalmente por estas 4. Este se llama el cuadrante del conflicto. Nos dice que en un conflicto, si el objetivo del conflicto es muy importante, vamos a poder hacerlo desde estas 2 opciones. Pero tiene que ver con la relación que tengo con el otro. Los conflictos no nada más son las necesidades y los intereses, son las relaciones con las personas que tenemos el conflicto. Entre más cercanas, por eso es que duele tanto, porque son muy cercanas, ¿sí? Entonces, dice que si el objetivo del conflicto es muy importante y la relación no tanto, generalmente tendemos a ser muy competitivos, porque yo quiero el objetivo, no me importa la relación con los otros. Y entonces busco ganar y que el otro pierda. Por ejemplo, si busco trabajo y no conozco a los otros que van a buscar ese trabajo, tiendo a querer ganar yo y que los otros pierdan. El gran problema es que no nada más hago que yo gano, ni que el otro pierda. Se ha vuelto que el otro desaparezca, aniquilar al otro. Es que es muy duro, porque el sistema en el que vivimos económico, esto es lo que nos está enseñando todos los días. Y nuestro sistema educativo está aquí. Por eso competimos entre nosotros mismos. Parece que el peor enemigo de un maestro es otro maestro. Y nos ponen a competir unos con otros. Y además es unos ganan y otros pierden. A nuestros alumnos los estamos educando aquí. Damos diplomas a los primeros lugares, no reconocimientos. Esta es una de las grandes razones de la violencia que vivimos. Esto, ganamos, perdemos. ¿Por qué? Andamos ahí perdiendo a las personas. Si queremos hacer un giro, imagínense el giro tan grande que tenemos que hacer, es pasar de la competencia a la cooperación. ¿Cómo cambiamos esa mirada de que no es unos ganan y otros pierden? Podemos ganar todos. ¿Cómo podemos generar ese compromiso en donde nos vamos construyendo entre todos? Que a pesar de que seamos diferentes como maestros, porque somos diferentes, ¿cómo podemos ir todos al bien común? Yo trabajé en Tepito muchos años, el ambiente de afuera era muy violento, el ambiente de adentro era muy violento, pero entre los maestros todos nos cuidábamos. Era desde la maestra más tradicional hasta la maestra que yo era recién egresada, pero todos bajo el mismo fin, con nuestros estilos bien diferentes, pero cooperábamos. Y no era mi alumno, eran nuestros alumnos. Yo eso no lo viví en otras escuelas, Yo después, cuando yo me fui a una escuela normal, yo no entendía por qué los maestros no se hablaban. Me decían, no, tú no le hables. Y yo, ¿por qué? No le hables. Y yo, no entendía. Y entonces ya no se me hacía normal lo que supuestamente era normal. No, a esa maestra ni te le acerques. Yo dije, ¿por qué? Es que ella trabaja diferente. Y era un cambio total, porque estaba desde acá, desde la competencia. Y los iguales se juntan y los diferentes no.
En cambio, cuando cooperamos todos, no importa que seamos diferentes, desde el estilo más tradicional hasta el más moderno, pueden trabajar juntos. Porque lo que un alumno necesita es toda esa diversidad. A lo mejor necesita una maestra que sea súper metódica, súper, ¿sí? O la necesita desde los modelos más innovadores. Necesita todo. Y ninguno es peor o mejor. Solamente tenemos que aprender a cooperar, ¿sí? Lo que pasó también aquí es, cuando la relación es muy cercana, tendemos a ceder, a ser sumisos. Ceder está bien de vez en cuando, ¿sí? Bueno, pues, cedo, está bien, en beneficio del objetivo, siempre y cuando yo no sea siempre la que cedo y que mis necesidades también sean cubiertas. Si siempre cede el mismo, se termina la relación, ¿eh? Eso de, es que yo le di todo y se fue, pues sí, porque le diste todo. Sí, claro. ¿Te interesa una relación? Tienen que ser cubiertas las necesidades de las dos partes. Relaciones laborales, personales, de las que ustedes quieran. Tienen que ser vistas las dos partes. Un ejemplo que les pongo a veces a los jóvenes es, está la pareja, ¿no?, en la relación, me importa mucho la otra persona y siempre vamos a ir a ver la película del otro. Ay, sí, yo veo tu película, ¿no? Y ahí te vas todo el tiempo viendo la película del otro. ¿Y dónde va a quedar tu necesidad de ver tus películas? Vas a aguantar un tiempo, pero después te buscas una tercera persona. Bien humanos. Y es que eso es lo que se nos olvida. Claro, no es que seamos buenos y malos, no hemos aprendido a gestionar nuestras relaciones, ni nuestras necesidades, ni a decir nuestras necesidades. Y entonces, supuestamente, por amor, andas dejando esto. Queremos relaciones amorosas, tenemos que cuidar las necesidades de las dos partes. Y yo tengo que aprender a decir mis necesidades, porque si no, el otro no las va a saber, no es adivino. Pero tú también preguntarle al otro qué necesitas, ¿no? Porque es bien bonito que se cubran tus necesidades, pero también yo tengo que preguntarle al otro, ¿tú qué necesitas? Y a eso se le llama ética del cuidado. Nos cuidamos en las relaciones, no solo las amorosas, también las laborales. Si yo como director o directora todo el tiempo estoy cediendo, se rompe la relación. Pero también si todo el tiempo estoy imponiendo, se rompe la relación. Tenemos que aprender a ceder para el beneficio de las necesidades de las dos partes, ¿no? Es todo un arte. Y ya lo vimos ahorita en un dibujo tan sencillo, ¿no? Yo tenía una necesidad, el otro otra, pero ¿cómo las negociamos? ¿Qué tan tensas? ¿Qué tan suaves? ¿Qué pasa conmigo con el poder? Hay personas que no les gusta el poder, y no lo toman, es más, lo sueltan. Y a eso se le llama evasión. No quiero saber nada, ni de poder, ni de conflictos. Y se la pasan evadiendo. Tú pierdes, yo pierdo y no me importa. Y me voy. ¿Sí? ¿Pero qué creen? Que el conflicto no desaparece aunque te vayas. Sigue ahí, en efecto. Los conflictos no desaparecen porque son necesidades. La necesidad sigue sin ser resuelta. Hasta que no tomo la necesidad para ser cubierta, el conflicto no va a desaparecer. Por eso tenemos que enseñar que los conflictos son parte de las relaciones humanas y que tenemos que transformarlos, no evadirlos, no taparlos. Al contrario, analizarlos y cómo gestionarlos para transformarlos, ¿sí? Entonces, bueno, este es el cuadro de los conflictos. Lo pueden bajar completito, se llama Educar en y para el conflicto, de Paco Cascón, con C, ¿no? Educar en y para el conflicto. Lo ponen en Google, así, Educar en y para el conflicto, Paco Cascón, PDF, y viene toda la metodología y viene este cuadro. Entonces es una manera de empezar a educarnos precisamente para ir transformándonos, ¿sí? Es como si Paco Cascón. Vamos a hacer, creo que si nos alcanza tiempo rápido, sí. Vamos a hacer la segunda parte del ejercicio.
Ahora, uno de ustedes va a ser A y el otro va a ser B. Decidan quién es A y quién es B. Muy bien, ¿ya saben quién es A y quién es B? ¿Sí? Ahora, necesito aquí de su honestidad. Entonces, A va a cerrar los ojos y B es el único que va a estar viendo la pantalla. Mi pregunta es, ¿alcanzan los de hasta allá a ver la pantalla de aquí? Bueno, si no me alzan la mano y lo hago más grandote. Entonces, A van a cerrar sus ojos, ¿de acuerdo? Entonces, desde este momento A cierra los ojos y B va a ver la pantalla. Todavía no lo hagan, nada más lo leen. A todavía no abra los ojos. B ya lo... A ver, A. A tenía los ojos cerrados. B está viendo al frente. Todavía no lo hace, solo lo ve. ¿Ya lo leyó todos B? ¿Sí? Ahora, A sigue con los ojos cerrados. B cierra los ojos. Los dos los tienen cerrados en este momento. Y ahora... Y ahora A abre los ojos, solo A, B deja los ojos cerrados. A va a ver al frente y lee lo que tiene ahí en voz baja, no lo lee en voz alta. ¿Ya? Todavía no lo haga. A ya vio lo que está al frente, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a abrir los ojos los dos, sin hablar, tomamos la pluma. Volteamos la hoja, lo hacemos en la parte de atrás, sin hablar comenzamos a dibujar, sin hablar. Sin hablar, los dos juntos, tomando la pluma, los dos volvemos a tomar juntos la pluma o el bolígrafo, sin hablar, sin hablar. El observador solo observa, no puede hablar, y comenzamos a dibujar. Solo les pido no empezar con golpes, por favor. ¿Ya comenzamos? Hasta donde hayan llegado, van finalizando. Si ya finalizaron, entre las dos personas ponen sus nombres, por favor, sin hablar. Yo sé que nos cuesta esta parte de no hablar, pero bueno, es un minuto, es un minuto. ¿Ya? Ahora fíjense bien. Antes de hablar, quiero que observen lo siguiente en su dibujo.
Y hasta donde hayan llegado, no se preocupen, hasta donde hayan llegado. ¿Ya? Quiero que observen su dibujo. Primera cosa que quiero que dibujen en su dibujo es que deben de haber dos cosas. Un elefante o algo que parezca elefante y una casa o algo que parezca casa. ¿Sí? Dos. Muy bien. Sí, también. O una casa elefante, lo que sea. Dos. ¿Ok? Segunda cosa que quiero que observen es el tamaño de los dos objetos. Observen si uno es más grande que el otro. Observen el tamaño. ¿De acuerdo? Tercera cosa que quiero que observen es si hay líneas muy marcadas o si hay movimientos más ondulados. Ajá. Ahora quiero que se autoobserven. ¿Qué pasa en mí cuando no puedo cumplir mi necesidad? ¿Qué pasa? ¿Qué hago con el otro? ¿Lo arrebato? Ustedes autoobsérvense. Trato de que el otro me mire, lo tomo. ¿Qué es lo que hago? Autoobservarme implica al único que puedo transformar es a mí. Si observo la violencia del otro, también tengo que observar mis propias violencias para poderlas transformar. Me causa frustración, enojo. ¿Qué me pasa cuando la necesidad no está siendo cubierta? Y no es ni buena ni mala, bien humanos. Pero cuando me autoobservo, si no me está gustando es cuando puedo transformarla. Pero si no la observo, no puedo, aunque me la digan los demás. Por eso es tan importante ver estos momentos de autoobservación. Eso es lo que podemos hacer con nuestros alumnos. Más que sermones, que ellos aprendan a autoobservarse. ¿Qué les pasa a ellos? Hay veces que vamos por la vida y decimos, ay, es que la vida hace conmigo lo que quiera. Bueno, pero tú ya le dijiste a la vida qué quieres y ya te autoobservaste para ver qué estás pasando en la vida. Hay veces que nomás vamos ahí, ¿no? Estos son momentos de autoconocimiento y son espacios de paz. Ahora sí, ¿quién me quiere contar cómo les fue en su experiencia de casas elefantes, elefantes para las casas o acá? Sí, maestra. Bueno, a ver, atajame un poco el mapa. Bueno, mi nombre es Mirta y trabajé con Graciela, una compañera con la que trabajo ya hace muchísimo tiempo. Me gustó mucho la experiencia porque, como ustedes ven, acá tenemos el elefante y la casa. Ella es una persona que siempre dice que ella cede el poder y yo soy una persona que siempre estoy acostumbrada a tomar el poder. En la primera experiencia, como ustedes ven, dibujamos un corazón y ella me cedía a mí hasta que después ella se animó, parece que tomó la parte de arriba del bolígrafo y yo ahí me di cuenta que ella también tenía que hacer lo suyo y me costó un poquito, pero cedí. Es un grado de confianza que tenemos entre nosotros. Y en el segundo ejercicio ya yo tomé el bolígrafo por el lado de arriba y le cedí a ella la parte de abajo. Y en el momento de hacer el dibujo, ella esperó que yo dibuje primero. Yo quería que ella dibuje primero, pero como ella esperaba, dibujé todo yo y después dejé que ella haga su dibujo. Luego, en el momento de poner los nombres, ella me cede otra vez el poder a mí y yo escribo primero su nombre y en segundo lugar escribo el mío. Creo que es un ejercicio que nos ayudó muchísimo a darnos cuenta de que realmente tenemos una buena relación y que somos capaces de complementarnos, que yo tengo que ceder el poder y que ella tiene que acostumbrarse a tomar más la iniciativa. Sí, yo también no me, o sea que yo soy Graciela, soy su compañera de trabajo, o sea, del trabajo del dibujo y realmente no me sentí mal en ningún momento, pero sí es cierto, tiendo a ceder siempre el poder y prefiero ayudar a tomar la iniciativa, es una característica personal, entonces en este caso no me costó
el ejercicio y evidentemente esperé que ella lo haga primero, pero también yo quise hacer lo mío, así que funcionamos bien en el primero y en el segundo dibujo, ¿sí? Para mí todo bien. No, y de hecho todos son conflictivos, lo que no son todos violentos, o no todos terminaron en tensión. Hay que aprender a hacer la diferencia entre conflicto y violencia, o tensión. Todos tuvieron conflictos, todos los ejercicios fueron conflictivos porque habían dos necesidades diferentes. Lo que nos muestran es niveles de tensión entre unos y otros, depende de cómo tienes considerado el poder. Hay mujeres que están acostumbradas a tener el poder, no es de género. Si tú eres la que manda en tu casa, no te gusta que nadie más mande en tu casa. No necesariamente es entre hombre y mujer. Hay cuestiones más bien de poder. Tendríamos que ver cuál es la posición que ocupan en su escuela. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, entre supervisores, entre más poder tienes a nivel jerárquico, este ejercicio sí es más tenso, porque son dos personas que están acostumbradas a tener el poder. Y no importa el género. Pueden ser dos supervisoras y se pone, no le quiero contar. Claro, porque son dos mujeres que están acostumbradas a tener el poder. El aprendizaje del poder es un aprendizaje de paz, porque para poder construir tengo que aprender a soltar, y si siempre lo he tenido, eso me genera mucha incertidumbre. Pero además también a tomar el poder, y si yo estoy todo el tiempo acostumbrada a que sea el otro, tomar el poder me da miedo. Es un gran aprendizaje, porque eso es el empoderamiento, maestra. El empoderamiento nadie se lo da a nadie, porque es el aprender a tomar el poder y a ceder el poder. Y esto es un cambio paradigmático en las escuelas. Trabajar por proyectos no nada más es que le das el proyecto y que lo hagan, es cómo vas a gestionar el poder en ese proyecto. Y tiene que ser visible tal como lo estamos haciendo ahorita. Yo poder confiar en los alumnos y les otorgo el poder de creación, pero los acompaño, no los dejo y los abandono. O sea, no es la evasión, no es de, pues ustedes hacen el proyecto, ahí me avisan cuando acaben, ahí a final de semestre me avisan. No, gestionar el poder no quiere decir que al otro lo dejas y te vas, porque cuando hubo cedes el poder, no soltaron la pluma o el bolígrafo. Cuando la maestra le da el poder a la otra maestra, ella no suelta el boli y dice, bueno, pues ahora es lo tuyo. No, la acompaña. Si entendiéramos este proceso de poder, los políticos no harían lo que hacen. Les soltamos el poder. Por eso los observatorios no funcionan. Ellos nos hacen promesas, nosotros los elegimos, tienen puestos de poder y los soltamos, nosotros evadimos. Ya cuando no están haciendo lo que dijeron, entonces nos enojamos y volteamos a decirle, oye tú, no, nosotros tendríamos que estar acompañando todo el tiempo que estás haciendo. Oye, eso no dijiste, Y entonces yo tomo el poder, pero no, lo soltamos. Por eso confundimos política con poder. Y decimos, ay, no, yo no soy político. No, no nos gusta la política que se está haciendo ahora y tenemos que tomar el poder. Por eso paz no significa sentaditos, sumisos, no, es bien realistas, tomar nuestro poder y empezar a hacer acciones para no llegar hasta la violencia o la destrucción. Antes, es todo un cambio, porque significa aprender a tomar el poder, enseñar a nuestros alumnos a que tomen su poder, porque si no seguimos en la sumisión. Entonces es aprender cómo yo tomo ese poder. Si yo veo que el otro está haciendo su casa y nomás no me deja hacer mi elefante, voy a tener que hacer algo para que esa casa salga, aunque sea que le ponga al elefante su casita, ¿no? Claro, porque si no mi necesidad no va a ser cubierta. Es más, hay muchas casas elefantes, ¿no? Hicieron su casa y luego ya le pusieron las orejas. O hubo casas de Dumbo, o sea, hicieron el elefante y luego entonces el otro rodeó al elefante e hizo la casa. La que se me hizo más fuerte fue en Sinaloa, en México,
Es que ese dibujo se me hizo muy fuerte. Era un elefante lleno de flechas muerto. Y yo dije, ¿qué pasó ahí? No, dices que el otro hizo su elefante y como no me dejó hacer mi casa, lo mató y lo llenó de flechas. Dice, pues casé al elefante y ahí está la casa del elefante. Pero lo mató. Le digo, maestro, pero ese era con Z, casa de matar. Ah, no importa, pero ahí está. Dije, bueno, procuremos que sea menos violento, pero imagínense, ahí se muestra el nivel de frustración que puede haber si no está cubierta mi necesidad. ¿Alguien más quiere comentar su dibujo o cómo le fue en su experiencia? Estas experiencias parecen muy cortas, pero son ejercicios que nos ayudan a ver las relaciones dentro de los grupos, ¿no? ¿Cómo nos gestionamos? ¿Qué herramientas tengo que aprender yo para hacer un ceder-ceder? Que ceder no significa perder, a lo mejor es un ganar-ganar. Es empezar a aprender precisamente a transformar nuestros conflictos, que si yo estoy acostumbrada o acostumbrado a tener el poder, va a ser muy desgastante. No puedo tener el control y el poder todo el tiempo, y eso causa mucho dolor y mucha violencia. Que si yo aprendo a gestionarlo, a negociarlo, porque le dicen, no, es que el otro no sabe, pues es que si nunca lo has dejado, pues ¿cómo? Y si se junta uno que tiene el poder y uno que le gusta no tener el poder, se hacen las relaciones, pero no se satisfacen las necesidades. ¿Sí? Entonces es empezar a ver que todos tenemos necesidades y el empoderamiento entonces no es un espacio utópico, sino es visibilizar cómo está el poder en las relaciones y cómo lo estamos gestionando, ya sean relaciones laborales, de amistad, personales, amorosas, de las que quieran. Hay poder dentro de las relaciones. ¿Cómo las gestionamos? ¿Sí? Visibilizarlas. Entre más visible sea esta negociación del poder, más pacíficas van a ser esas relaciones. Entre más oculto esté el poder o en uno de los dos lados, más violentas son las relaciones, ¿no? Entonces, es empezar a ver que la paz no nada más está afuera, también está adentro, ¿sí? Entonces, vamos a ver si está. Entonces, tenemos instrumentos de transformación, como es la comunicación que vimos ahorita, la reconciliación como parte del reconocimiento del otro, el arbitraje. En las escuelas hacemos mucho arbitraje, no se hace mediación. ¿Cuál es la mediación? Es cuando dos partes llegan y el otro solo escucha como el observador, pero no interviene, nada más ayuda a que encuentren respuesta, y si no la encuentran, pues no la encuentran. En cambio, el arbitraje llegan dos y un tercero decide qué se hace. En las escuelas hacemos mucho arbitraje. Ay, bueno, ustedes dos, tú castigado y tú te vas para allá. No hemos enseñado las capacidades de negociación. Tenemos que llegar a mediación para que entre ellos mismos se reconozcan, abrir espacios de reconocimiento. El empoderamiento, que es lo que ahorita vimos, que es visibilizar el poder, hacerlo consciente y cómo hago la negociación con el otro, con mis alumnos, con mis maestros, con mi pareja. ¿Cómo negociamos? Llegar a etapas de reconciliación y perdón. Marshall Rosenberg dice que si tú no te perdonas, no perdonas al otro, que con la vara que te mides tú es con la vara que mides al otro. Si tú eres muy dura o duro contigo, eres muy dura o duro con el otro. Por eso es tan importante la autoobservación, para empezar a llegar a las etapas de perdón. El perdón no es de que agarro y ya lo olvidé, no, es como lo reconstruyo de manera en que me pueda transformar, ¿sí? La compasión, sobre todo la compasión no es de que le tengas lástima, la compasión es la conexión con el corazón, es conectar con esa parte donde es el amor, se llama el amor verdadero, porque eres perfecto o perfecta tal como eres, tal como somos en este momento, eres perfecto. Y esa es la compasión, es esa parte donde no todo el tiempo nos estamos juzgando, nos estamos golpeando, porque entonces no puedes ver al otro tal como es. Y por eso nos queremos andar cambiando todo el tiempo. Queremos cambiar al otro y no somos como somos, tal como somos, pues ya somos perfectos. No vamos a tener a todos nos falta algo o nos sobra algo, pero tal como somos tenemos algo que dar a la vida. Lo que se llama teorías de paz, desde paces transracionales, dicen que lo que se busca es la armonía, es decir, el equilibrio de la vida.
ni buenos ni malos, bien humanos. ¿Qué hago yo para que la vida se mantenga en equilibrio? Es ir hacia la parte de conocer nuestros sentimientos y en esta parte de la educación emocional. Es abrir espacios de paz. José Tubilla es un autor español que nos habla de la creación de espacios de paz. Igual, si ustedes ponen josetubilla.espaciosdepaz.pdf, viene todo un manual de las escuelas que él abrió en Andalucía con esta temática de espacios de paz. Y es una propuesta donde se visibiliza, reconoce, promueve y actúa las diversas formas de hacer las paces. Porque cultura de paz, vamos acá, es un instrumento que nos ayuda a crear, imaginar y fantasear la paz. Tenemos que crearla. Es invertir en la paz y en los programas de cultura de paz. Ya se le invierte mucho a la guerra, tanto económicamente como en tiempo, como en todo lo más. Es empezar a invertir en los espacios de paz, cómo crear mejores relaciones humanas y cómo ser mejores humanos. Ser pacífilos es ser amantes de la paz, pero no en este aspecto nada más romántico, sino que trabajamos por la paz, invertimos por la paz. Luchar contra las injusticias no significa que, ay, todo está bien bonito. No, si hay injusticias hay que denunciarlas. ¿Y cómo las transformamos? Como con el poder lo visibilizamos y lo transformamos. Usar los sentimientos y practicar el diálogo de corazones. Desde el corazón, desde que el otro es un humano igual que yo, cómo nos reconstruimos o cómo nos reconciliamos o cómo nos transformamos. Annie Markier es matemática e investigadora de la conciencia y ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja red de neurotransmisores. Puede influir en nuestra percepción de la realidad, es decir, el corazón tiene un campo electromagnético. Si ustedes sacan un electroencefalograma, que es del cerebro, sale electricidad, ¿cierto? ¿Sí? Y genera magnetismo. Si ustedes sacan un electrocardiograma, también sale electricidad y magnetismo, pues es más amplio el del corazón que el del cerebro. Y el corazón es el que da órdenes al cerebro y no al revés. De hecho, cuando se forma el bebé, ¿ustedes saben qué es lo primero que se forma en un bebé? El corazón. Por eso entra primero lo que sientes que lo que piensas. Y ya luego te andas peleando entre que lo que sientes y piensas, pero lo primero es lo que sientes. Sí. Y si aprendiéramos a escuchar más la vida, aprenderíamos más a escuchar nuestro corazón. El corazón nunca va a actuar en contra tuya. El problema es que hemos convencido a la cabeza que sí. ¿Sí? Entonces es una comunicación y un equilibrio entre corazón y pensamiento. Es mente más corazón. Si las guerras nacen en las mentes de los hombres y de las mujeres, es en sus corazones donde debe de erigirse las paces. Esta es una frase de Said Bahayin, que es también doctor en estudios de paz, donde integramos no solo la mente, tiene que ser con el corazón. Y no porque seamos románticos, sino porque es lo humano, es lo que nos da vida y equilibra. Trabajar para lograr el equilibrio entre lo que piensan nuestras mentes y lo que sienten nuestros corazones, eso es trabajo de paz. El corazón ha quedado fuera de las aulas igual que el cuerpo. Es empezar a incluir mente, cuerpo, corazón, todo lo que somos. Somos seres completos y no fragmentados. Vamos a ver este último ejercicio, con eso terminamos, de cómo podemos analizar los conflictos. Los conflictos entonces quedamos que son parte del ser humano, se analizan y se pueden transformar. Hay que encontrar en todo conflicto las personas, ya sean instituciones, países o individuos. ¿Qué contexto tiene ese conflicto? Es decir, ¿en dónde está? No es lo mismo aquí en Encarnación que en Asunción, y aquí mismo en Encarnación no es lo mismo en una zona que en otra zona. El contexto es muy importante. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Qué necesidad, interés o valor no está siendo cubierta o está en contraposición? ¿Y cuál es el proceso del conflicto? No es lo mismo un conflicto de hace 2 horas que hace 10 años. Para poder ver cómo transformarlo. Y entonces aquí es donde a mí me sale la maestra de primaria que llevo por dentro. Es a través de un cuento. Lo vamos a ver este cuento y yo quiero que en este cuento por favor me identifiquen estas 4 cosas. Quiero que identifiquen los personajes, el contexto, el conflicto y el proceso. ¿Sí? Vamos a analizar este cuento que muestra un conflicto.
Se llama Los dos monstruos, es un libro de David McKee. En este cuento se hizo cuando fue la Guerra Fría, por eso tenemos un monstruo rojo y uno azul. Y dice así: érase una vez un monstruo que vivía tranquilamente en la ladera oeste de una montaña. En la ladera este de la montaña vivía otro monstruo. Los monstruos se hablaban a veces a través de un agujero de la montaña, pero nunca se habían visto. Una tarde, el primer monstruo dijo por el agujero: ¿has visto qué bonito? El día se marcha. ¿Que el día se marcha?, respondió el segundo monstruo. ¿Querrás decir que la noche llega, ceporro? Zopenco, no me llames ceporro, que me enfado. Saltó el primer monstruo y se quedó tan disgustado que casi no pudo dormir. El otro monstruo estaba también muy irritado y durmió muy mal. A la mañana siguiente, el primer monstruo se sentía fatal después de la mala noche que había pasado. Se acercó al agujero y gritó: «¡Despierta, melón, que se acaba la noche!». «No seas estúpido, cerebro de mosquito», contestó el segundo. «Eso es que viene el día», y agarró una piedra y la tiró por encima de la montaña. «Tienes muy mala puntería, palurdo», gritó el primer monstruo cuando la piedra cayó sin darle. Buscó otra piedra más grande y la lanzó. También esta piedra falló. «No tienes nada que hacer, patán, peludo, narizotas», aulló el segundo monstruo y arrojó un pedrusco que desmochó la cima de la montaña. «Eres un buñuelo de viento, rancio y pringoso», gritó el primer monstruo lanzando una roca que desprendió otro pedazo de montaña. «Y tú, eres un alcornoque, viejo y renegrido», replicó el segundo monstruo. Esta vez, por variar, le dio una patada a una piedra enorme. A medida que avanzaba el día, las piedras iban siendo cada vez más grandes y los insultos cada vez más largos. Los dos monstruos seguían ilesos, pero la montaña se iba desintegrando. «Eres un zoquete, peludo, cebón, cabeza hueca y mandón», gritaba el monstruo tirando una nueva roca gigantesca. «Y tú, eres un flan temblón, modorro, pestoso y cobardica», chillaba el segundo monstruo arrojando otra roca todavía más grande. Esa roca terminó por destruir lo que quedaba de la montaña y los dos monstruos se vieron por primera vez. Esto ocurrió precisamente cuando empezaba una nueva puesta de sol. «¡Increíble!», dijo el primer monstruo soltando la roca que tenía entre las manos. «¡Ahí llega la noche! Tenías razón». «¡Asombroso!», resopló el segundo monstruo dejando caer su pedrusco. «Tienes razón, es que el día se va». Se reunieron en medio del desastre que habían organizado y contemplaron juntos la llegada de la noche y la marcha del día. «Ay, pues ha sido bastante divertido», rió el primer monstruo. «¿Verdad que sí?», rió el segundo. «Lástima de montaña». Fin. ¿Quiénes son los personajes? Dos monstruos, un monstruo rojo y un monstruo azul. ¿Cuál es su contexto? La montaña, pero no era una montaña cualquiera. ¿Qué era lo que tenía esa montaña? ¿Un qué? Los dividía, es decir, la montaña era un obstáculo, no era lo mismo que hubiera estado a un lado que hubiera estado en medio. Tenían un contexto adverso, ¿no?, que los dividía. Pero ¿qué sí tenía la montaña? El agujerito, ¿no? Sí tenían cómo comunicarse, más no cómo verse. O sea que sí había un medio de comunicación. Muy bien. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Por qué se pusieron monstruos? ¿Por qué? ¿Por el día y la noche? Por la perspectiva. Bueno, tenían puntos de vista diferentes, pero tenían la necesidad de tener la razón. Porque pudieron haber tenido puntos de vista diferentes y no pasaba nada. Pero aquí la necesidad que tenían los dos era querer tener la razón. No soportaban que el otro pensara diferente. Eso es el conflicto. Por lo tanto, no nada más es la perspectiva de día y de noche, porque pudieron haber tenido perspectivas diferentes y no pasaba nada.
Sin embargo, ellos sí tenían la necesidad de que el otro pensara igual que ellos y no soportaban que el otro pensara diferente. Ese es el conflicto, ¿de acuerdo? No lo olviden. ¿Cuál fue el proceso del conflicto? ¿Qué pasó al principio cuando empezaron a ver que el otro pensaba diferente y que empezaron a violentarse? La agresión es la pulsión de vida, la violencia es que hay intención de daño. Aquí había intención de daño y por lo tanto es violencia. ¿Qué violencia empezó? ¿Cuál fue la primera violencia? Muy bien, violencia verbal, empezaron a insultarse, ¿sí? Uno dijo un insulto, luego el otro otro, y fue una y una. Ahí vemos la escalada de la violencia. Violencia con más violencia siempre va a traer más violencia. Nunca se va a transformar en paz. Violencia con más violencia genera más violencia. Eso de mijito, si te insultan, tú regrésale 2. Ahí está. Después de la violencia verbal, ¿qué pasó? Violencia física, ¿sí? Desde piedritas chiquitas, pequeñas, a súper grandotas. Y después, ¿qué pasó? Cuando empezaron a hacer ya piedras más grandes. ¿Qué pasó con la montaña? Desmoronaron su contexto, destruyeron su contexto. El contexto cuando es la escalada de violencia, se destruye el contexto y así se destruyen familias, pueblos, países. Entonces es darnos cuenta, así está bien, gracias. Así nos damos cuenta que la violencia empieza a destruir lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Si tú le apuestas a la violencia, pues la escalada se sigue y destruyes así familias completas, porque no lo ves. O sea, no iban contra la montaña, pero al final se llevaron la montaña. Así también se destruyen escuelas, se destruyen grupos, cuando la violencia no se detiene. Después de que destruyeron la montaña, ¿qué pasó? Se logran ver, y luego, ¿resolvieron el conflicto? Sí, así. ¿Hubo qué? Hubo comunicación y se sentaron los dos a ver por qué se habían enojado. Se sentaron a decir, oye, ¿y por qué te enojas cuando no tienes la razón? O, oye, ¿por qué piensas diferente a mí? ¿Hablaron del conflicto? Lo evadieron. El conflicto aquí ni siquiera fue abordado. No se transformó. Si estos dos monstruos vuelven a tener un conflicto donde los dos tienen diferentes puntos de vista, se van a dar con todo. Si no hay montaña en medio. No se habló del conflicto, lo que paró fue la violencia. Y eso nos está pasando. Yo dejo de ver que hay violencia y regreso a la relación, pero nunca abordamos el conflicto. Si no se aborda el conflicto, va a volver a presentarse. Si los dos monstruos hubieran dicho, oye, a mí me molesta que no pensemos igual, oye, pero mira, entonces ahí sí se hubiera abordado el conflicto. Por eso es importante identificar cuál fue el conflicto. No era nada más que pensaran diferente, era que no soportaban que el otro pensara diferente o que querían que pensara igual que él. Eso no se abordó, Y si ellos vuelven a tener una diferencia de opiniones, se van a dar con todo. Por eso es tan importante encontrar la causa del conflicto. ¿Y quiénes son los que pueden transformar el conflicto? Los que están dentro del conflicto. Pero tienen que aprender a analizarlo para transformarlo. ¿Sí? Por eso no es un recetario de conflictos, sino es una manera de tener herramientas para leer los conflictos. Y que ya me dé cuenta que aunque me haga a un lado del conflicto, pues el conflicto no va a desaparecer. Porque la necesidad no está siendo cubierta. El martes les comentaba que en México hubo un aumento de divorcios de un 60% en adultos mayores, de 60 a 65 años. Y no es que a los 65 años se hayan dado cuenta que esto no funcionaba. Lo que pasó es que, ¿qué pasa a los 65 años en México? Se jubilan.
Vivieron durante cuántos años juntos y no se encontraron y ni siquiera se abordaron los conflictos. Y entonces cuando los dos regresan a la casa y dicen, ¿y este quién es? Sí, una supervisora me dijo, ¿y qué quiere? ¿Que lo regrese? No, maestra, yo no quiero que lo regrese. Pero ahí está hablando de que fue un conflicto no abordado por 40 años. Y hay mucho dolor. Por supuesto termina así. Y es empezar a entendernos bien humanos, en esta parte de que los conflictos son inherentes a nuestras relaciones, para empezar a transformarlos pacíficamente. Paco Cascón dice, el problema es que esperamos hasta que están en crisis los conflictos y entonces queremos buscar maneras no violentas, pues no nos sale, porque hay mucho dolor, y cuando hay mucho dolor hay mucho enojo, y cuando hay mucho enojo no ves otras perspectivas, quieres que salga la tuya. Entonces no hay que esperar a que el conflicto se escale hasta este nivel, sino conforme vamos en nuestras relaciones, empezar a transformar nuestros conflictos. No es lo mismo cuando fuimos novios, a cuando nos casamos, a cuando ya tenemos 5 años de casados, cuando tenemos 10, cuando tenemos hijos, a cuando los hijos se van. Tuvimos que ir abordando necesidades diferentes. Pero si esas necesidades no fueron abordadas, es cuando entonces se vienen los conflictos en escalada, porque son un montón de necesidades no cubiertas. Y es educarnos en esta parte. Educar para la paz es educar para la vida, es educar en esto. Que aunque yo sea del área de matemáticas, los matemáticos cada vez están buscando más opciones de respuesta, que se muestra que un problema no tiene una respuesta, sino que tiene muchas. Entonces, por eso está en todas las disciplinas. Que si estamos dando, no sé, lenguas o idiomas, también es mostrar otras maneras de pensar y ahí estás enseñando otras maneras de abordar el conflicto. Todas las asignaturas tenemos una área de la paz, ¿no? Y cómo nos vamos abordando desde ella. Entonces, el material lo podemos subir en la página de la embajada y desde ahí pueden bajar los materiales que van a tener aquí. Al rato decimos cuál es la página de la embajada para que ustedes lo tengan. John Pock Lederer, que es un gran mediador internacional, él fue muy desde la práctica y después escribió sus teorías. Él habla de la transformación del conflicto. Ya no se habla de resolver conflictos, porque cuando resolvíamos pensábamos que era algo que empezaba y acababa. Cuando hablamos de transformación sabemos que es un proceso continuo donde nos vamos transformando, es procesual. Entonces la palabra elicitivo quiere decir que lo construimos entre todos. No hay una receta para transformar el conflicto de su escuela. Lo que sí hay es información sobre el conflicto para irlo transformando de manera positiva. Entre más elementos tengan de ese conflicto, mejor lo van a poder transformar. ¿Sí? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué necesidades no están siendo cubiertas? ¿Qué relaciones están siendo rotas? Porque a veces se cubre la necesidad, pero si la maestra y yo terminamos en mala relación, si no se restaura la relación, no necesariamente que vuelva a ser la misma, pero si no se restaura, va a afectar a todo el grupo, aunque la necesidad se haya cubierto. Somos bien humanos y las relaciones intervienen. Tenemos que entrar en procesos de reconciliación o de restauración. La misma justicia en México ya está entrando en procesos de justicia restaurativa, porque ya se dieron cuenta que la sola justicia punitiva no funciona. Tenemos que ir más allá de lo punitivo, del castigo. Tenemos que restaurar esas relaciones, tenemos que restaurarnos como personas, tenemos que empezar a ver los procesos reconciliatorios, bien humanos. Podemos abrir asambleas en las escuelas, juegos cooperativos, no solamente competitivos, los juegos cooperativos ayudan mucho a las habilidades cooperativas, juegos de rol o dilemas morales, instauración de mediadores, proyectos de espacios de paz globales y locales, generar y conformar redes, que las escuelas en lugar de competir unas con otras, empezamos a cooperar unas con otras, a hacer intercambio de proyectos, jornadas de construcción conjunta, que los maestros intercambiemos nuestras experiencias. Hay experiencias de paz exitosas ya en las aulas, pero no las compartimos. Entonces la maestra se jubila y ya, hasta ahí quedaron las experiencias de paz. Hay que empezar a compartir esas experiencias. Si conformamos redes, podemos empezar a generar plataformas de paz, abrir espacios de reconocimiento en el aula, sistematizar nuestras prácticas de paz. Los maestros tenemos mucho que decir.
Por eso muchos vienen y nos dicen qué tenemos que hacer, pero es que nosotros tampoco les hemos dicho todo lo que hacemos. Hay que empezar a compartir estas experiencias que ya tenemos. Todo mi reconocimiento al maestro frente al aula, él es el que es el primero. Todos los demás estamos para acompañar, pero el que está en el aula es todo nuestro reconocimiento, pero acompañarlo en que sistematice sus prácticas, porque si no, en cuanto se jubilan, se pierden. Hay que empezar a darlas a conocer. En América Latina tenemos muchas experiencias, pero no nos hemos sentado a sistematizarlas. Y por eso nos llegan muchas de otros lados. Nos falta darle voz a nuestras experiencias. Entonces es una invitación a que nuestras voces sean escuchadas. Es un trabajo propio también como maestros, empezar a encontrar tu propia voz. Una mirada más amplia desde el corazón, y es esta formación continua de hacer un diálogo entre la práctica y la teoría. Es la educación para la paz uno de los medios, para construir prácticas de paz, donde generamos redes con los otros, hacemos prácticas para generar una cultura de paz. Esta es la que les mencionaba de Paco Cascón, de Educar en y para el conflicto, y pues agradezco su escucha, su participación, y pues muchísimas gracias. Bueno, quedan 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Sí, maestra. Y también si alguien nos puede decir qué se lleva en el día de hoy, lo agradecería mucho. Acá está. Gracias. Bueno, ¿me escucha? Una zona de conflicto que suelo trabajar mucho con mis alumnos y quiero pedirle su orientación es justamente cuando usted dice desde el corazón hacia la mente. En cambio, yo trabajo con ellos desde la mente hacia el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos o actuamos instintivamente de acuerdo a lo que sentimos y hacemos que nuestras acciones y nuestras reacciones sean en relación a lo que sentimos. Y muchas veces lo que sentimos es lo que nos lleva a la agresión. En cambio, enseñamos a pensar primero, a sentir en relación a lo que es correcto de acuerdo al pensamiento y a reaccionar de acuerdo al pensamiento. Es educar al sentimiento. Porque yo tengo una postura. Si nuestros adolescentes son impulsivos, ellos son idealistas, reaccionan de acuerdo a lo que sienten y eso genera conflictos en la convivencia. Entonces yo trabajo con mis alumnos a que realmente piensen si lo que sienten es correcto y traten de educar a sus sentimientos sin desconocer la naturaleza humana, porque siempre la parte emotiva va a ser más fuerte que la racional. En guaraní yo le digo, lo que sentimos, ñandúa, no me sale la palabra, lo que sentimos de repente es lo que lleva mal a la vida. ¿Por qué? Porque hacemos lo que sentimos y no pensamos y no orientamos nuestros sentimientos hacia la convivencia armónica. Por eso es que me preocupa mucho eso que usted dice. El corazón maneja al pensamiento. A lo mejor estoy un poquito retrógrada, pero yo creo que el pensamiento, lo racional, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, es lo que debe dominar al sentimiento. No sé si estoy mal. Bueno, gracias. Son posturas, ¿no? Son 2 posturas, ni una mejor que la otra. Nada más una cosa. El gran problema es que hemos creído que el pensamiento es el que domina. La emoción y el sentimiento no es lo mismo, ¿eh? Sentimiento es la historia que te cuentas. La emoción es lo que en ese momento tú sientes. Ojalá y actuáramos no quiero que se vuelva un diálogo porque yo tengo que irme a México. Y son posturas, y yo no estoy diciendo que una valga más a la otra, y también yo puedo decir me preocupa. Yo creo que lo interesante aquí es ver cómo nos estamos construyendo. Es importante que en la escuela estén incluidos los 2. En eso estamos de acuerdo. Que tiene que estar incluida el pensamiento y el sentimiento con la emoción. Tienen que estar incluidos. El orden dependerá de la corriente
en la que ustedes se quieran basar, ¿sí? Pero lo importante es que estén incluidos. Ojalá, maestra, estuvieran incluidos. Generalmente se quedan solo en lo racional. Y entonces tenemos un gran problema, que por eso se llama el ego, de creer que controlamos todo. Y no lo controlamos. Hay que incluir estos dos aspectos. El orden, de acuerdo a la corriente que ustedes quieran seguir. Por mí, creo que mientras estén incluidos sentimientos, emociones y mente, o mente, emociones y sentimiento, mientras estén incluidos, es un gran avance, porque además nosotros tenemos que llegar todavía a incluir el espíritu y el alma. Imagínense. Si apenas nos cuesta incluir la emoción, ¿cuándo vamos a incluir todo lo demás? El orden, dependiendo la corriente que cada uno quiera seguir, ¿no? Yo creo que ahí va a ser de acuerdo a las corrientes que uno sea afín, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que se incluya. Yo creo que ese sería nuestro primer gran paso. Ya después veremos qué orden tiene más beneficios o no. Yo podría darles otro sustento, pero no quiero que se vuelva un convencimiento ni un día quién. Pero sí que se incluya, yo creo que va a ser el primer gran paso. Que se incluya mente y sentimientos va a ser un gran paso en esta parte de la transformación de conflictos. Muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo que me llevó el día de hoy, algún aporte, alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Sí, maestra. Muchas gracias. Ay, Dios. No son fórmulas mágicas. Yo creo que en la diversidad está la riqueza. Y yo creo que habrá alumnos que necesiten un estilo y otros que necesiten el otro. Lo importante es lo que nos permita ser cada vez mejores seres humanos. La paz no está en el futuro, está aquí y ahora. Y es aprender a escucharnos, aprender a ver que somos humanos, no es de buenos y malos, no es buenos, malos, malos, porque el mundo no está construido así, sino de seres humanos que hemos tenido experiencias de paz o experiencias de violencia, y que las que hemos tenido experiencias de violencia, cómo las hemos ido transformando. Les dejo mi correo, ahí es lo que estoy buscando, es G de gato, todo en minúsculas, aquí está, es G de gato, L de lápiz, O de oso, M de mamá, A de árbol, M de mamá, E de elefante, X de Xochimilco. Bueno, aquí no hay Xochimilco, ¿qué habrá aquí? Eso me quedó buena. ¿Qué será? X, ¿qué empieza con X aquí? Bueno, con X, @gmail.com o gmail.com. Es importante que podamos formar redes. Si ustedes tienen prácticas de paz que quieran compartir, pueden mandarlas con su nombre, y entonces lo que hacemos es compartirlas y empezar a darles difusión. El maestro y la maestra tienen mucho que decir. Es importante que los maestros hablemos, que digamos todo lo que sí hacemos. En las noticias sale lo que no hacemos, pero hay que decir todo lo que sí hacemos, y hacemos mucho. Así es que todo mi reconocimiento también para ustedes por todo lo que hacen. Y muchísimas gracias.